venido cambiando, porque además hay cambios en el mundo. Luego de este conflicto entre Rusia y Ucrania, hay cambios en la dinámica geopolítica, producto además del efecto boomerang de las sanciones a Rusia que hacen que Estados Unidos pues tenga que repensar, tenga que ver nuevamente a Venezuela como lo que es un país con recursos energéticos importantes. Ahí estábamos revisando el tema de las licencias de Chevron, que está a punto de vencerse finalizando noviembre. Y bueno, hay negociaciones, además el propios representantes del gobierno de Estados Unidos se han reunido en el Palacio de Miraflores con el presidente Nicolás Maduro. Incluso se realizaron últimos encuentros donde no estuvo presente la llamada plataforma unitaria, que es a quienes reconocen en Estados Unidos, o por lo menos reconocen como presidente interino a Juan Guaidó. Y bueno, la dinámica sigue cambiando, hacen falta otros giros, hacen falta avances para que puedan digamos, eliminar o bajar esas sanciones a Venezuela. Uno se pregunta qué es lo que está trancando el juego en estos momentos. Son esas demandas que tiene el Ejecutivo, pues ha puesto sobre la mesa el tema de Alex Saab en reiteradas ocasiones, así como también hace unos meses atrás era por el tema del avión retenido en Argentina. En fin, pareciera que no hay como mucho interés del Ejecutivo, paradójicamente, en retomar estas negociaciones, estos diálogos llamados de México con ese sector de la oposición. Tú sabes que te estoy escuchando todos los comentarios que estás haciendo y hay algo que nuevamente está claro que es lo que se impone en todas estas cosas, ¿no? Que es la política. Si tú escuchas lo que tú estás diciendo y revisas lo mismo hace 3, 4 meses atrás, sería imposible nada de eso que tú estás comentando. Hoy es posible, ¿por qué? Por la política. Ocurren cosas que van cambiando las situaciones de cada país, de cada gobierno. En este caso, la guerra entre Rusia y Ucrania ha generado todo eso que en Europa está pasando. Ha ocurrido que cosas que parecían imposibles, por ejemplo, que nosotros aquí nos acostumbramos a ver aquellas colas inmensas de días con la gente tratando de echar gasolina. Ahora resulta que tú te las consigues en Francia por otros motivos, porque no hay transporte o por cualquier otra cosa, te consigues los precios de la gasolina en los Estados Unidos, que ha llegado en algunos casos a 8 o 9 dólares el galón. Los precios del gas en Europa. Los precios del gas, todo lo que implica la energía eléctrica en países como España, que tú ves cómo están inventando cualquier cantidad de cosas para ver de qué manera facilitan que los españoles puedan tener luz de acuerdo como son los países civilizados. Resulta que en España a las 7 de la noche hay un poco de gente apagando las luces de las tiendas que las cerraron. Y entonces lo que hacen es apagar las luces para que todo quede de esa manera. Entonces cuando tú ves todo eso, te das cuenta que los acontecimientos más la política van cambiando todo eso. Sí. Venezuela y los Estados Unidos, dentro del conflicto que generó todo esto y dentro de lo que significó que el gobierno norteamericano se consiguió con una parte de la oposición venezolana que le dijo, este es el camino, y por aquí resolvimos, y resulta que compró ese discurso, y se equivocaron. Ahora, hoy no le queda más remedio que tener que reconocer las equivocaciones, como ya han existido países que han dicho, no, ya yo no reconozco a este gobierno interino, sino que reconozco el gobierno venezolano, y ha habido cambios en los países como Colombia, lo que pudiera ocurrir en Brasil, que también puede generar una situación distinta. Te comentaba el resultado de la OEA, porque a pesar de que no pudieron retirar al representante de Guaidó, porque no tuvieron los votos necesarios, sin embargo la mayoría de los países estuvieron de acuerdo en que eso había que hacerlo, pero no tenían la votación necesaria. Todo eso son evidencias de situaciones que van cambiando. Hoy en Venezuela esto hay que asumirlo como un hecho. Entiendo que la reunión de Panamá discutió, la que hizo el G4 allí, qué hacer con el gobierno interino, y entiendo por los comentarios que la decisión, lo cual no quiere decir que se cumpla, porque en otras oportunidades la han tomado también, es que el gobierno interino llegue hasta enero. Es posible que cuando llegue enero las diferencias y las controversias internas entre esos grupos terminen señalando que no se interrumpe, sino que continúa el gobierno interino. Todo eso tiene que ver con lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora, aquí hay que tener... Que cuando uno ve que ya tienen ese reglamento de las primarias y están hablando de todo este proceso para el 2023, podría también ir por esa vía del fin del gobierno interino. Ese reglamento de las primarias, que como reglamento, como texto, es algo más o menos, como yo lo llamo, es un reglamento obvio. Pero ¿cuál es el problema de ese reglamento? La partida de nacimiento. Ese reglamento se les comentó a ellos de distintas maneras, que no podía ser presentado en nombre de la plataforma,
porque simplemente iban a tener como consecuencia que un conjunto de sectores iban a atacar no el reglamento, sino que lo que iban a atacar era la manera en que el reglamento había sido presentado. A ellos se les dijo de mil maneras: señores, vamos a hacer un encuentro donde convoquemos a todos los sectores de la oposición que estén dispuestos a ir, bueno, y allí vemos cómo presentamos el reglamento y eventualmente también la comisión electoral que fuese a regir las cosas, de una manera tal de que no quedara en manos de una parte de la oposición. Porque en este momento lo peor que puede estar pasando es este cuadro que tiene la oposición, donde hay cualquier cantidad de opiniones diversas, cualquier cantidad de precandidaturas, cualquier cantidad de acusaciones mutuas que se hacen reiteradamente. Yo te denuncio a ti, tú me denuncias a mí, el otro denuncia al otro, el otro denuncia al otro. Y eso, por supuesto, trae como consecuencia lo que tú comentabas. No la pérdida de credibilidad la llamada mesa, el factor G4 o la plataforma, sino la pérdida de credibilidad de la oposición en términos generales. Y ha generado muchas críticas cada vez que suben un documento, como por ejemplo cuando subieron la plataforma unitaria subió este documento de las primarias, pues mucha gente criticando de distintos sectores de la oposición, pues además diciendo cómo es posible que en medio de estas circunstancias tengan un encuentro con representantes del gobierno de Estados Unidos y no hablen, por ejemplo, el tema de la migración, lo que está ocurriendo con los migrantes venezolanos, que ahora son deportados, muchos maltratados en México, todos aquellos que hacían esa travesía tan peligrosa por la selva del Darién. Bueno, en fin, estos anuncios migratorios de última hora que también llegaron de la mano del gobierno de Biden, pues generan muchas interrogantes dentro de la población y casi todas las críticas van dirigidas a por qué no se están pronunciando sobre otros temas que sí preocupan a la agenda del día a día del venezolano y se pronuncian sobre el tema electoral. Claro, pero cuando tú tratas esos temas que son, digamos, legítimos, que la gente piense, haya que no piense de esa manera, lo primero que nosotros deberíamos decir cuando hablamos de los inmigrantes, cuando hablamos de la diáspora venezolana, es lo que hay que decir abiertamente, que la responsabilidad principal de eso la tiene el gobierno venezolano por las condiciones de vida que nos han dado en Venezuela. Y las condiciones necesarias que hay que generar en nuestro país para que esto no siga ocurriendo. Claro, pero cuando tú revisas el tema de los inmigrantes, que no solamente es un problema de Venezuela, antes fue en América Latina, en Colombia, toda Centroamérica, los países africanos, ¿cuál es la razón por la cual alguien se va del país donde nace? Bueno, porque las condiciones de vida de ese país no le permiten tener una expectativa de futuro. Ahora, eso es una responsabilidad directa del gobierno de Maduro en este momento. Ahora, el gobierno norteamericano y otros gobiernos le han dado un trato a la inmigración venezolana que no guarda ninguna relación con el trato que los venezolanos le hemos dado a todos los inmigrantes que han venido a nuestro país. Aquí ha llegado inmigrantes de todas partes del mundo, en cualquier circunstancia, desde la Segunda Guerra para acá, y el conflicto bélico de Colombia, y el problema de Chile, y el problema de Brasil, y el problema de Argentina, y aquí toda la inmigración venezolana, que ha llegado a Venezuela, fue recibida de la mejor manera, y aquí no se pedían requisitos, la gente, yo recuerdo que cuando hubo el problema con la muerte de Allende y la situación de Pinochet, aquí incluso hubo circunstancias de universidades que ni siquiera pidieron los títulos que acreditaban que fulano era tal o cual cosa de punta profesional y simplemente creyeron en la palabra que daban y los colocaron como profesores. Aquí hubo una disposición a convivir con todo eso. Hoy, producto de todo este cúmulo de circunstancias, se nos presenta que aparentemente 6 millones de venezolanos están yéndose de nuestro país y se abre el conflicto de lo que significa todo lo que ha ocurrido con Panamá por el paso por la selva, lo que significa después tener que pasar Centroamérica, que es una rutina de hace muchos años, porque eso que estamos haciendo, o que están haciendo en este momento venezolanos, antes lo hacían los salvadoreños, los guatemaltecos, los hondureños, porque esa es una ruta que obliga a que tú salgas a pie, pases por México y termines en Río Grande. Una ruta que por muchos años fue usada por migrantes y que, bueno, ahora quizá tomó más... Y ahora estamos incorporados una parte de un país mediático. Venezuela, que tenemos ese montón de gente colocado en esa condición. Ahora, el problema no es solamente plantear que hay que señalarle el reclamo al gobierno norteamericano por lo que está haciendo. Yo creo que el problema principal ahorita es cómo exigirle a toda la oposición
que rectifique y que nos podamos colocar con la paciencia del caso. Aquí hay que tener paciencia. Ese reglamento está ahí, veremos a ver qué más pasa. Hay otras decisiones que se han tomado. Nosotros como organización política hemos decidido no generar una reacción abierta contra eso, sino simplemente tener paciencia para ver de qué manera esas cosas van cambiando. Porque si estamos diciendo que es necesario la unidad, que es necesario el diálogo, que es necesario la reconciliación, bueno, hay que tener una conducta que sea coherente con lo que se coherente dice. con lo que se está diciendo. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Al regreso vamos a seguir comentando sobre la posición del MAS, sobre otros temas del acontecer nacional. Nos comentabas entonces sobre el tema de las primarias, que aquellos que buscan el diálogo, que llaman a la unidad, a la concertación, pues no pueden luego estar llamando a la división o al rechazo, que también es otro de los elementos que percibe el venezolano. La disputa entre sectores de la oposición venezolana, que parece a veces hasta más feroz que entre líderes de la oposición hacia el Ejecutivo. Esos son los comentarios que llegan, lo que nos escriben a través de nuestras cuentas en redes sociales. Nosotros nos vamos a una pausa, ya regresamos con más argumentos, no se aparten, sigan nuestras cuentas en redes sociales para que también nos hagan llegar sus comentarios, @argumentos_gb en Twitter, para que nos escriba con la etiqueta del día, argumentos. Ya volvemos.